Como siguiente tema, el tema 10, tenemos lo que se conoce como métodos básicos de procesamiento de materiales compuestos. Metal cerámico, cerámico polímero, entre otras combinaciones. Pero antes de ello, procedamos a definir qué son los materiales compuestos, o también denominados compositos. Los materiales compuestos no son más que combinaciones macroscópicas de dos o más materiales diferentes, los cuales poseen una interfase discreta, es decir, que podemos distinguir de cierta forma la presencia de uno o de otro material, y que esta interfase, aparte de ser discreta, es reconocible. Podemos discernir o visualizar de cierta forma los componentes. ¿Qué característica tienen estos materiales? Pues son materiales heterogéneos, es decir, que sus propiedades no son las mismas en todo el volumen. Los constituyentes difieren en forma y en composición química, es decir, ¿por qué sucede esto? Porque son de distintas naturalezas. Estamos combinando materiales de distintas naturalezas, con distintas morfologías, con distintas, en distintas proporciones. Todo eso hace esta cualidad de diferentes. Son esencialmente insolubles entre sí. Una cualidad o una característica que se buscan en este tipo de materiales es que no reaccionen entre sí, que se unan para dar o formar o mejorar ciertas propiedades, pero no deben interaccionar químicamente entre sí. Entonces, esa es una de las cualidades que se buscan en estos materiales compuestos. Y incluso en nuestra naturaleza existen muchos ejemplos de materiales compuestos. Por ejemplo, la madera está compuesto de dos polímeros químicamente distintos entre sí y que, bueno, no reaccionan, pero el hecho de que se encuentren presentes y mezclados como constituyentes de la madera los hace un material compuesto. El hueso humano también es un material compuesto. Y sin embargo, pues, en la actualidad, la gran mayoría de los materiales compuestos existentes han sido diseñados por el hombre para su beneficio y uso en aplicaciones, aplicaciones específicas. ¿Qué importancia tienen estos sistemas? Tienen la tarea de satisfacer demanda de materiales con una combinación de propiedades que difícilmente las podemos encontrar si tuviéramos los materiales individuales. Por ejemplo, si quisiéramos elaborar cierta pieza por ejemplo, del fuselaje de un avión, como lo mencionábamos en la clase en vivo, pues un avión debe ser resistente a todas las presiones. Bueno, el fuselaje debe ser resistente a presiones y esfuerzos generados durante la aplicación, durante el vuelo y al aterrizar y en el despegue y aterrizar. Sin embargo, a su vez, ese mismo fuselaje debe ser ligero. Necesitamos las cualidades de un metal, pero la ligereza eh, de un polímero, por así decirlo. O de aleaciones de ciertos metales. Entonces, lo que se busca, además de crear la base, que puede ser un metal o una aleación, necesitamos estructuras adicionales para fortalecer las cualidades. Ahí es donde se impregnan este metal o esta aleación, se le incluyen fibras, se le incluyen partículas, nanopartículas eh, u otras tecnologías para modificar sus propiedades. Entonces, todas estas cualidades únicas o peculiares que buscamos para cierta aplicación
Muy rara vez las vamos a encontrar en un material individual y es donde aquí surge la necesidad de buscar estos materiales con cualidades específicas, pero que se basan en la unión en la unión de las propiedades individuales para dar paso a una característica única y que sea de utilidad para la aplicación deseada. Por ejemplo, en la industria del transporte se necesitan materiales ligeros, rígidos, resistentes al impacto y que resistan bien la corrosión y el desgaste. Un material así individual no lo vamos a encontrar. Entonces, recurrimos a los materiales compuestos. ¿Qué aplicaciones en la actualidad o qué industrias invierten más en el desarrollo de materiales compuestos? Esencialmente podemos encontrar la industria aeroespacial, la industria aeromotriz, bueno, la industria automotriz, la industria de la construcción y la industria del deporte. Por ejemplo, los transbordadores espaciales actualmente ya son cada vez menos pesados, la tecnología de propulsión ya es distinta, las piezas del fuselaje ya son distintos. En el caso de la industria automotriz, los que se buscan es eh, desarrollar automóviles ligeros, pero que al mismo tiempo puedan alcanzar velocidades altas en cuestión de segundos. Asimismo, también la industria de la construcción, materiales para paredes, para construir edificios, rascacielos, entre otras, entre otras construcciones, van a buscar los materiales más ligeros, que les causen menos problemas y tengan que invertir o realizar menos inversiones en posibles reparaciones o adecuaciones. Entonces, todo esto es desarrollo tecnológico e incluso la industria del deporte, desde la ropa que se utilizan, por ejemplo, nadadores, para mejorar su rendimiento o también los equipos que utilizan la tecnología en los tenis, en los fútbol, en los zapatos de fútbol, ya sea de fútbol americano, de fútbol soccer, las raquetas de tenis, todo eso se basa en el desarrollo de materiales con propiedades excepcionales, con tal de mejorar el rendimiento, en este caso deporte. ¿Cómo ha surgido el desarrollo y la búsqueda de estos materiales? Hay una cuestión que se le conoce como requerimientos impuestos por diseño, es decir, en dependencia de la aplicación que se le va a dar en este caso a un producto, podemos obtener su historia, es decir, que cómo ha ido variando desde la selección de los materiales, eh, de la tecnología de procesamiento, adecuación hacia la aplicación y los acabados finales. Por ejemplo, el ejemplo más sencillo, por ejemplo, el transporte marítimo. En un principio, previo a 1850, las naves marítimas o los barcos estaban realizados o se realizaban con madera. Después se trasladó esta tecnología a la tecnología de los metales, como los aceros, por ejemplo, el del Titanic. Y actualmente muchos transportes están diseñados con compositos, es decir, materiales compuestos, eh, con el fin de obtener un mejor rendimiento, un mejor performance del vehículo en el mar. Entonces, todo esto se tuvo que adaptar a cuestiones de funcionalidad, de durabilidad, confiabilidad sobre todo, bajos costos de producción, bajos costos de operación y sobre todo ligereza en cuanto a todo el equipamiento. Entonces, todo este contenido abarcado eh, por la búsqueda de un vehículo, una pieza o un material que te provea ciertas cualidades,
son lo que se denomina requerimientos impuestos por diseño. El diseño justamente ahí surge un área que es el diseño de nuevos materiales, es decir, buscar materiales para un propósito en específico, el cual nos obliga a realizar un análisis detallado de todas las interdependencias que existen entre los cuatro componentes principales, que pueden ser propiedades, estructuras, tecnología y construcción. La interacción de estos cuatro pilares es lo que lleva a obtener o diseñar un nuevo material. Si bien muchas veces el conocimiento experimental nos ha ayudado mucho a obtener todas estas cualidades, también actualmente van de la mano el conocimiento teórico con lo experimental, de tal forma que se puedan predecir más bien, predecir o anticipar propiedades de un material para su uso en cierta aplicación. Entonces, muchas veces esto o esta unión entre teórico y experimental ha reducido enormemente los tiempos de investigación, producción, validación y aplicación o implementación en el área en la cual se van a utilizar. Entonces, todo esto debe ser realizado en conjunto, es decir, se debe mezclar tanto la parte teórica como la parte experimental para obtener un material de múltiples beneficios para múltiples áreas. Entonces, los materiales compuestos los podemos diseñar o verlos, más bien, los podemos visualizar desde su material base. ¿A qué me refiero con material base? Es aquel material que se encuentra en una mayor proporción. Vamos a encontrar materiales metálicos o con base metálica, o con base polimérica o con base cerámica. Por ejemplo, podemos encontrar metales con base metálica, pero con un refuerzo cerámico, o podemos encontrar metales cerámicos con un refuerzo metálico. Entonces, y de la misma forma para las otras combinaciones, metal con refuerzo polimérico o un polímero reforzado con un metal. Y por último, también podemos ver un polímero reforzado con una cerámica o una cerámica reforzada con un polímero. En dependencia de las cualidades buscadas, nosotros tenemos que hacer la elección adecuada de lo que se conoce como la matriz o el elemento que se encuentra en mayor proporción, así como la selección adecuada de el reforzamiento o refuerzo en su defecto. Uno de los obstáculos que ha existido en el desarrollo de nuevos materiales siempre ha sido el costo de producción. En un principio, cuando se buscan materiales con cualidades específicas, la primer traba o el primer obstáculo que encontramos es el costo de producción. ¿Por qué? Porque al ser un material nuevo involucra costos de investigación, costos de estudios, de pruebas de caracterización, todas las pruebas que se pueden incluir, es decir, caracterización estructural, caracterización óptica, pruebas mecánicas, pruebas ópticas, durabilidad a través de equipos de envejecimiento acelerado. Entonces, todo eso requiere una inversión inicial muy grande. Por lo tanto, siempre que se busque un nuevo material con ciertas cualidades, el costo de inversión inicial es alto. Pero estos costos pueden ir abaratándose. Y es lo que ha tomado en esta curva de costo, bueno, de costo de producción versus tiempo. Podemos ver que también el desarrollo de la tecnología ha permitido reducir los tiempos de producción y reducir y aumentar la durabilidad de muchos objetos o de muchas piezas o de muchos aparatos y con ello también reducir los costos
para la adquisición de estos materiales. Por ejemplo, eh, si nosotros vemos esta gráfica comparando compositos con respecto al acero, vemos que en la actualidad los compositos tienen un mayor costo de producción, uno de costos de producción y costos de adquisición. Entonces, pero se tiene en cuenta o se cree que, pues, con todo el avance en la tecnología, en algún momento digamos, esta curva se invierte y vamos a buscar más a los materiales compuestos que sigue aquellos materiales convencionales como son los aceros, entre otros. Vamos a recurrir a estos materiales compuestos por sus cualidades y funcionalidades, así como sus costos de adquisición. ¿Cómo trabajan estos materiales compuestos? Estos materiales compuestos trabajan bajo el principio de acción combinada. ¿Qué nos dice este principio de acción combinada? Que vamos a tomar las mejores propiedades de los materiales individuales, las vamos a mezclar cuando obtengamos un material compuesto y lo resultante va a ser un material cuyas cualidades finales van a hacer la combinación de las cualidades que se encuentran presentes en los materiales individuales. Entonces, eso no es nada más que un efecto sinérgico. Es decir, vamos a obtener materiales con mejor calidad. Eso es lo que se busca al obtener un material o tratar de diseñar un material compuesto, que existe un efecto sinérgico de los materiales individuales al momento de obtener la pieza final o el material final. Entonces, no es nada más que el principio de acción combinada. ¿Cuál es la composición de un material compuesto? Vamos a encontrar dos fases, una fase continua y una fase dispersa. La fase continua también se le conoce como matriz y es aquella fase en la que el refuerzo queda embebido o queda inmerso o queda dentro de esta fase, en este caso es una fase continua. Muchos materiales metálicos, cerámicos o polímeros pueden cumplir con este papel. Por ejemplo, si un material compuesto tiene como material matriz un material metálico, entonces a ese compuesto se le conoce como eh, composito de matriz metálica. Por, por su lado, si tuviésemos una matriz polimérica, ese composito se le conocería como composito de matriz polimérica. Y lo mismo sucede para una matriz cerámica. La fase dispersa, también llamada refuerzo, es aquella fase discontinua o dispersa que se agrega a la matriz para conferirle al compuesto final alguna propiedad que inicialmente la matriz no posee. Por ejemplo, el ejemplo más característico o más habitual de nuestra vida cotidiana en el uso de materiales compuestos también se debe a la diferencia entre cemento y hormigón. En el caso del cemento, en el caso solo hace referencia a aquel polvo utilizado o que se mezcla con agua para obtener en este caso, una mezcla, nos va a dar una pasta, pero no va a tener las mismas características que si a esa pasta le agregamos arena o le agregamos grava. ¿Por qué? Porque en este caso el material de refuerzo va a ser esa arena o esa grava que en cuanto a funcionalidad va a tener características que la pasta o la mezcla solo de agua con cemento no van a poder dar. En el caso de edificios, se utiliza el hormigón como material de construcción. ¿Por qué? Porque a través de todas estas partículas, por los granos de arena o por otros aditamentos, se refuerza ese material
y en el caso de sismo, en el caso de un evento sísmico, estos, estas paredes o estos muros tienden a resistir. Entonces, todo eso es cómo podemos pasar de una simple pasta hacia un material reforzado y apto para una funcionalidad como lo es una aplicación arquitectónica, en este caso la construcción de un edificio, de un rascacielos. Entonces, todo esto es donde tiene un gran valor tecnológico el poder obtener un material compuesto a partir de dos materiales individuales que no van a dar o no se acercan a las propiedades o características buscadas para una aplicación en específico. Las funciones de cada fase. En el caso de la matriz es soportar las fibras o el refuerzo en una posición correcta. Viene a mi mente, en este caso, bueno, a mí me tocó, al menos en mi pueblo, conocer las denominadas casas de bajadé o de adobe, en donde no es nada más que la mezcla de una arcilla y le agregaban fibras de, por ejemplo, de algún pasto o de cierto material orgánico y que eso ayudaba como refuerzo. Entonces, por eso esas casas solían ser muy resistentes, pero a la vez tenía un efecto como de aislantes térmicos, también ayudaba en ese sentido. Entonces, ¿quién hubiese pensado que esa tecnología de construir con adobe y reforzarlo con fibras orgánicas de pastos o de otros materiales naturales podría dar una tecnología tan avanzada, por así decirlo, en su momento? Entonces, esa era una funcionalidad de ese tipo de materiales reforzados. Entonces, como que indicó, la matriz soporta estas fibras y transfiere cualquier carga a las fibras fuertes de tal forma que la matriz no sea vulnerable o no se rompa o no presente fracturas o efectos adversos por todos los esfuerzos que tiene que soportar en su área de aplicación. Además, va a proteger de sufrir daños durante su manufactura, es decir, porque muchos refuerzos son susceptibles a distintas condiciones del depósito. Entonces, la matriz lo que le va a dar es una protección. Protección para que al final podamos obtener un material compuesto sin que ninguna de las dos fases se vea afectadas por la metodología de producción o de manufactura. En este caso, la matriz es responsable del control de las propiedades eléctricas, comportamiento químico y el uso a temperaturas elevadas del material compuesto. En el caso del refuerzo, solo tiene la funcionalidad de incrementar la resistencia y rigidez mecánica y mejorar el comportamiento a altas temperaturas o la resistencia a la abrasión. Entonces, todas estas funciones en conjunto llevan a lo que son las distintas cualidades de los materiales compuestos. ¿Cómo se clasifican o cuál es la clasificación general de los materiales compuestos? Podemos obtener materiales compuestos reforzados con partículas, reforzados con fibras y materiales estructurales. Reforzados con partículas grandes pueden ser, por ejemplo, el ejemplo que les di, las del hormigón. Con dispersión reforzada pueden ser ciertos materiales con nanopartículas, hablando ahorita de la nanotecnología, con depósito de nanopartículas o de partículas menores, cuyo diámetro son menores a cierto valor, entonces también podemos tener una dispersión reforzada. El reforzado con fibras podemos obtener fibras alineadas, fibras discontinuas. En las fibras discontinuas cortas también las podemos obtener alineadas u orientadas aleatoriamente. Entonces, el refuerzo también va a tener, en dependencia del ordenamiento y la distribución del refuerzo,
van a ser distintas las cualidades. En el caso de estructurales, podemos obtener laminados o de sándwich. Por ejemplo, no sé si se han percatado que en las cajas de, bueno, sin el afán de hacer promoción, en las cajas de los envíos, de las paqueterías de Mercado Libre o de Amazon, al abrir la caja y verlo en sección transversal, no es una caja de cartón continua, sino que son capas de material, e incluso muchas de ellas en el interior tienen una estructura de zigzag. Entonces, todo es, incluso esa caja de cartón es un material compuesto. ¿Por qué? Porque la resistencia mecánica, si ustedes intentan romper esa caja en comparación con una caja de cartón convencional, es más fácil romper esa caja. E incluso, por ejemplo, si se pueden percatar la otra, para la siguiente ocasión que hagan un pedido, la cinta con la cual sellan la caja, aparte de la cinta, internamente tiene unas hebras que ayudan a que la apertura o como una cinta de seguridad para que la apertura o posible durante el transporte ese paquete se mantenga cerrado. Entonces, es un reforzamiento de una cinta adhesiva con ciertas fibras para darle mayor protección y mantener sellado el empaque. Entonces, todas esas son tecnologías que digamos, a simple vista parecerían sencillas, pero pues el desarrollo tecnológico que está detrás de esos productos, pues es sumamente ingenioso y en la actualidad nos ha dado mucho beneficio. Clasificación de los materiales compuestos basados en la matriz. Como les había comentado, podemos obtener materiales compuestos con matriz metálica, es decir, MMC, que es Metal Matrix Compound. Entonces, la matriz puede ser de aluminio, de magnesio, de cobre y aleaciones de compuestos intermetálicos, y los refuerzos pueden ser fibras de carburo de silicio. Ese es un ejemplo de un compuesto, de un material compuesto con matriz metálica. También existen los materiales compuestos con matriz cerámica. La matriz puede ser una cerámica frágil y el refuerzo pueden ser fibras cortas de carburo de silicio, partículas como arena o grava. En el caso del hormigón también es un compuesto con matriz cerámica. En el caso de los compuestos con matriz polimérica, podemos encontrar como matriz polímeros termofijos o termoplásticos. Termoplásticos, podemos encontrar las películas de Thermofit y termofísicos, podemos encontrar las resinas epóxicas. Hay esas resinas que utilizamos para encapsular. Ahorita que están de moda es el encapsulamiento de fotos, de recuerdos, entre otras cosas. Entonces, esa matriz epóxica también puede ser de un polímero termofijo. Y los refuerzos pueden ser fibras de vidrio, fibras de carbono o fibras aramídicas. Las fibras aramídicas son ahora sí que un desarrollo tecnológico, también conocidas como fibras Kevlar. Es un hit en cuanto al desarrollo de materiales en la actualidad, porque han sido implementadas en distintas aplicaciones, desde aquellas aplicaciones grado militar, en aquellas aplicaciones grado industrial, en aquellas aplicaciones en caso de sector automovilístico. Entonces, las fibras Kevlar han sido un material revolucionario en nuestra actualidad y son fibras aramídicas. El fortalecimiento de propiedades. ¿Qué propiedades se fortalecen en dependencia del tipo de matriz? Por ejemplo, la matriz de un compuesto, de un material compuesto con matriz metálica pueden aumentar el esfuerzo de adherencia y la resistencia a la tensión, resistencia a la relajación en cuanto a propiedades mecánicas. Aquellos materiales compuestos con
matriz cerámica pueden aumentar el módulo de elasticidad en un material en bulto. Y en el caso de los compuestos de matriz polimérica, pueden aumentar el módulo de elasticidad o módulo de Young, el esfuerzo de excedencia y la resistencia a la tensión y la resistencia a la relajación también. Entonces, todas estas propiedades podemos eh, mejorarlas o pueden ser mejoradas en dependencia del tipo de matriz que se elige. Además, el tipo de refuerzo también influye mucho en las cualidades del producto obtenido. Podemos obtener refuerzos en forma de partículas, en forma de fibras discontinuas o ordenadas y en formas estructurales, que era lo que le comentaba, como las cajas estas de cartón de las paqueterías. Entonces, también influye mucho en cómo distribuimos ese refuerzo. El refuerzo. La clasificación de los materiales compuestos con base en el refuerzo, podemos encontrar con refuerzos de partículas grandes. En este caso, el término grande se utiliza para indicar interacciones entre la matriz y la partícula a un nivel macroscópico. Ejemplo, el hormigón. La matriz cerámica son silicatos y aluminatos hidratados con arena o grava como partículas. Este es un ejemplo de material reforzado con partículas grandes. Carburos cementados, es decir, el carbono de tungsteno o el carburo de titanio en una matriz de metal, ya sea de cobre o de níquel, y que se utilizan como herramientas de corte. En los neumáticos, el caucho vulcanizado es una matriz polimérica con negro de humo para mejorar tenacidad, resistencia a la torsión, tracción y desgaste. En cuanto a los neumáticos, existe una anécdota muy curiosa en el cual los primeros neumáticos que se crearon en toda la historia, basados en caucho, eran de color blanco, pero el color blanco era nada más porque solo estaban eh, destinados a los vehículos de la realeza, porque era la realeza quienes eran los únicos capaces de adquirir este tipo de vehículos. Entonces, les, adi- les, adi- les adicionaban estos neumáticos de color blanco. Sin embargo, lo que presentaban estos neumáticos blancos es que se ensuciaban muy fácil y se desgastaban aún más fácil. Entonces, cuando se olvidó por un momento esa cuestión de estética y se buscó, pues, bueno, más bien por funcionalidad, a alguien se le ocurrió decir, bueno, vamos a pintarlo. Entonces, lo que agregaron a la mezcla fue negro de humo o algún derivado de carbono y resulta que pues que se tornaron de un color oscuro, pero en ese mismo, digamos, involuntariamente, también se aumentó la resistencia de esta pieza con solo agregar el negro de humo. ¿Por qué? Porque se creó un material reforzado. Entonces, también muchos materiales reforzados han sido producto de serendipias o de eventos no buscados. Entonces, esta es una de las peculiaridades que puede pasar con los materiales compuestos. También tenemos materiales compuestos de partículas consolidadas por dispersión. En este caso, los materiales poseen partículas de 10 a 250 nanómetros de diámetros. Estas se encuentran dispersas, por lo general son óxidos metálicos y se introducen en la matriz con métodos distintos a las transformaciones de fases empleadas en aleaciones. Por ejemplo, podemos encontrar contactos eléctricos, componentes en turborreactores, filamentos de calentadores y aleaciones muy especiales o metales muy especiales, por ejemplo, el níquel TD que contiene óxido de torio al 2%. Entonces, todas estas cualidades son em,
son muy peculiares en cuanto a este tipo de materiales compuestos con una dispersión consolidada. Otro ejemplo que podría mencionar y que viene a mi mente es la tecnología de los semiconductores. El hecho por ejemplo, a un material que no sea semiconductor, agregarle impurezas, es decir, átomos de ciertos elementos para que pueda llevar a cabo un proceso eficiente de conductor eléctrico, o bueno, o en este caso, bajo ciertas condiciones, como son los semiconductores, pues también forma parte de este tipo de materiales compuestos reforzados con partículas, pero más bien es este reforzamiento se da a nivel atómico, aunque como tal, digamos, siendo estrictos, no se considera como un material compuesto, más bien es un dopaje o un reforzamiento mediante defectos. Entonces, pero es básicamente el mismo principio. La clasificación del repuesto también podemos encontrar fibras, es decir, las fibras se van a encontrar dispersas eh, a lo largo de la matriz. Podemos encontrar fibras de carbono, es decir, fibras de grafito en una matriz de poliacrilonitrilo. Y si nosotros tratamos de buscar por ejemplo, materiales o bicicletas, ¿no? Que tenemos una bicicleta con una aleación de aluminio recubierta con un material de fibra de carbono. Si nosotros buscamos ese tipo de aparatos o de vehículos, son carísimos. ¿Por qué? Porque están diseñados para esa función. Entonces, son materiales ligeros, pero que tienen la resistencia por la protección a la fibra de carbono. También podemos encontrar fibras de vidrio, las cuales se utilizan para hacer moldes, lanchas, juegos infantiles y lo que se nos pueda ocurrir. Muchos contenedores incluso, piscinas incluso también pueden ser fabricadas a partir de fibra de vidrio. Y las denominadas fibras aramídicas, como las que les comentaba, las fibras Kevlar. Los tipos de fibras que existen pueden ser fibras cortas o whiskers, que son monocristales delgados, que tienen una razón de longitud, diámetro muy elevada, por ejemplo, el grafito, el nitruro de silicio y el carburo de silicio. También presentan alta cristalinidad, son extremadamente fuertes, pero a su vez son muy caros. También encontramos unas fibras convencionales o fibras normales que son policristalinas o amorfas, polímeros o cerámicos, por ejemplo, fibras de óxido de aluminio. Y más específicamente también podemos encontrar alambres, que son realizados o obtenidos a partir de metales, como pueden ser el acero, molibdeno, tungsteno, entre otros. El reforzamiento con fibras, ¿qué objetivo tiene? Conseguir una elevada resistencia y rigidez a una baja densidad, es decir, mejorar propiedades mecánicas y obtener productos ligeros o no tan pesados. Estas características se expresan con los parámetros de resistencia específica y módulo específico, el cual denota relación entre la resistencia de la tracción y el peso específico del material. Y el módulo específico, haciendo referencia al módulo de Young, es la relación entre el módulo de elasticidad y el peso específico del material. Estas cualidades nos llevan a buscar materiales de baja densidad tanto para la matriz como para las fibras. Y se pueden obtener materiales compuestos con resistencias y módulos específicos excepcionalmente elevados, lo que nos va a hacer, lo que puede representar un material al que vamos a denominar materiales de interés o en la industria de las ciencias se le conoce como materiales hot topic. Es decir, aquellos materiales que una vez que alguien los descubrió, empiezan a investigar todo de ese material hasta encontrar sus máximas cualidades, como el ejemplo eh, por ejemplo, de las perovskitas, viene a mi mente,
Muchas perovskitas, cuando se empezó a investigar ese tema, vieron que tenía cualidades para muchas aplicaciones. Empezaron a investigar todas esas propiedades. E incluso también muy reciente el grafeno, es decir, cuando fue un hit el grafeno, empezaron a investigar todas sus propiedades, cualidades, técnicas de obtención, implementación, entre otras. Entonces, son esos materiales que una vez que demostraron cualidades opcionales, medio mundo se dedicó a investigarlos. Las propiedades de los materiales compuestos dependerán, uno, de la cantidad relativa de los constituyentes, dos, de la geometría de la fase dispersa, es decir, si tenemos distintos tamaños, tamaños homogéneos, distribución, orientación, así como en la imagen tenemos concentración, por ejemplo, tenemos eh, distribuidas uniformemente, tamaños iguales, formas iguales. Pero, ¿qué pasa si luego la distribución disminuye o aumenta o cambia la forma, cambia la orientación o incluso mixto, se vuelven mixtos? Entonces, todos esos factores sí pueden influir en las propiedades finales del material compuesto obtenido. También en el caso de las fibras, pues dependen de la orientación de la fibra, la concentración de la fibra, longitud de la fibra, la estructura, si las fibras están depositadas en una forma laminar o de sándwich o mixta, con orientaciones mixtas. Entonces, todo eso también influye en cómo se benefician o se perjudican las propiedades, las distintas propiedades de un material, principalmente las propiedades mecánicas. Métodos de procesamiento. Por ejemplo, muchos compuestos de matriz plástica utilizan un método de procesamiento que se conoce como hand layer up o moldeo por colocación manual. En este caso, se denomina así debido a las bajas o nulas presiones que necesita y fue la primera técnica que se empleó en el laminado de plásticos reforzados con fibra de vidrio, siendo todavía uno de los procesos más utilizados. La aplicación que se le da a este tipo a los productos obtenidos mediante esta técnica es series industriales cortas, es decir, piezas muy pequeñas, piezas de gran superficie, como puede ser una, una piscina de fibra de vidrio. Algunos inconvenientes que puede presentar, pues el ambiente de trabajo pues suele ser un poco molesto. ¿Por qué? Porque esas fibras de vidrios también al entrar en contacto con la piel o al ser muy delgaditas también puede causar irritación o constante comezón. Entonces el área de trabajo debe ser muy cuidadosa con el equipo de protección adecuado. Entonces todo eso, este, pues, se presenta como inconveniente. También puede ser es un proceso de producción lenta y por el mismo proceso de cubrir áreas grandes o áreas pequeñas o producciones chicas o producciones en gran escala, se necesita mucha mano de obra. Las piezas obtenidas o muy funcionales en la actualidad, por ejemplo, las palas o paletas de los aerogeneradores, tienen un reforzamiento de fibra de vidrio o son materiales compuestos cuyo reforzamiento suele ser fibra de vidrio. En los barcos, botes, yates también tienen mm, aditamentos, partes e incluso recubrimientos con fibras de vidrio, lo cual los hace un material compuesto y muchas maquetas de construcción. ¿Cómo es el proceso de hand layer up o moldeo por colación manual? Lo que primero que se hace es vertir una capa de fibras, es decir, fibras de vidrio, fibras sintéticas o fibras, pueden ser fibras aramídicas, como las fibras Kevlar, y sobre ellas se impregna manualmente, incluso con un rodillo, y ya más en la actualidad se puede emplear como una pistola como en aerografía, para recubrir la mayor cantidad posible y luego se desmonta.
Esto lo hace un proceso un poco tardado. Y esta es la forma de fabricación de piezas de materiales compuestos de matriz polimérica reforzadas con fibras. Otro método de procesamiento son las de spray layer o moldeo por inyección simultánea, en la cual es el mismo principio del hand layer up, solo que aquí se utiliza se busca recubrir el molde mediante un rociado. Entonces, es el mismo principio, se tiene una base de fibra, o reforzamiento por fibras, que pueden ser fibras de vidrios o fibras aramídicas, y la aplicación es operaciones con objetos de ganar productividad y reducir costos de fabricación. Es decir, buscas ahorrar tiempo, nada más en lugar de producir no tanto no muchas veces piezas de mayor calidad, sino buscas reducir tiempos y costos de fabricación. Los inconvenientes, pues, muchas veces se presenta un bajo porcentaje de admisión de la fibra o del refuerzo, lo cual muchas veces puede representar un defecto en los materiales compuestos, debido a que el reforzamiento no se encuentra bien integrado a la matriz. Y tiene también como inconveniente espesores limitados. No alcanzan aquellos espesores obtenidos mediante el método de Hand-Layer. Y las piezas obtenidas pueden ser cerramientos simples, paneles estructurales que son sometidos a cargas ligeras. Son algunas piezas obtenidas por esta metodología. Y este es el proceso de Hand-Layer o moldeo por colocación manual. No, este es el de Spraylero. Una disculpa. Donde con una pistola se rocía o se impregna el molde de tal forma que se obtiene el, eh, la pieza requerida. Los compuestos de matriz plástica utilizan una metodología también que se conoce como filament welding o enrollamiento filamentario. En este caso, esta metodología consiste en enrollar sobre un mandril la forma de la pieza a producir en una cinta de preimpregnado o fibras preimpregnadas con resina in situ. Entonces se aplican capas sucesivas de este enrollamiento hasta obtener una estructura conformada. Aplicación, pues, se utilizan en procesos de producción muy rápido, automatizado y económico. Inconvenientes solo se pueden sobre superficies convexas, no se puede aplicar en superficies planas. Existe un alto costo inicial del mandril y es una superficie no moldeada. En este caso, las piezas obtenidas pueden ser tanques de almacenamiento químico o cilindros de gas. Es estas piezas que se encuentran aquí. Entonces se van enrollando a través del mandril hasta obtener una conformación. Entonces estos materiales compuestos, como se indica, también pueden ser como almacenamientos a ciertos tipos. Aquellos compuestos de matriz metálica, este tema, si lo vimos anteriormente, también se utiliza en lo que se conoce como plurimetalurgia o metalurgia de polvos, lo cual consiste en el proceso de fabricación que, partiendo de polvos finos y tras su compactación para darles forma determinada, se calientan en una atmósfera controlada y se obtiene un proceso de sinterizado para la obtención de una pieza. En este caso, el proceso se aplica en la fabricación de grandes series de pequeñas piezas de gran precisión que se conocen como CERMETs. Y los inconvenientes, pues también el ambiente de trabajo puede ser también algo molesto. Eh, y de producción lenta, pero es es otra tecnología, solo que en lugar de tener una matriz polimérica, también se puede tener una matriz metálica. Y aquí están los productos que se pueden obtener y las distintas etapas. Primero se parte de un material,
se reduce, se muele, se tamiza, se calienta y se le da la forma a fin de obtener, por ejemplo, contenedores, varillas, piezas de engranes o maquinaria mecánica. Entonces, todos estos procesos de independencia van a estar muy centrados o muy adecuados en cuál va a ser el material que va a fungir como materia prima y todos los demás aditamentos que se le puedan ir agregando conforme transcurre las etapas de producción. Entonces, esta es una de las formas de obtener un compuesto de matriz metálica. Otros métodos pueden ser a molde cerrado, es decir, vertir un material fundido sobre un molde y ahí mismo incluir el refuerzo, que pueden ser nanopartículas o fibras, o también se puede dar por transferencia de resina, es decir, en una parte tenemos una resina en los aditivos y los aditivos pueden contener el material de refuerzo y ya cuando se lleva hacia un molde, pues se puede obtener de forma directa la pieza deseada. O también por moldeo centrífugo, en lo cual en un tambor se dejan caer los materiales eh, que componen el material compuesto, por ejemplo, la resina y fibras recortadas, se introducen y este material se pone eh, a girar hasta alcanzar velocidades centrífugas y va a existir una dispersión homogénea de todos estos componentes al interior del molde cilíndrico. Y una vez que se separa el molde cilíndrico, lo que queda es la pieza formada, pero de un material compuesto. Y también existen tecnologías por inyección, al igual que la fabricación de plásticos o de ciertos contenedores por inyección y también que existen para metales, la inyección de metal. Entonces, también para los compuestos, los materiales compuestos, existe el mismo procedimiento de inyección hacia un molde. Bueno, este tema, esta clase de materiales compuestos, a mí me gusta abundarlos desde un punto de vista de aplicación. Esto suelo verlo en mis clases y utilizo como ejemplo el caso de estudio materiales en la Fórmula 1. Bueno, les adelanto, yo soy muy fanático de la Fórmula 1, entonces adecué esta investigación o este ejemplo a un caso de estudio. Por ejemplo, los que estamos un poco más en contacto con este deporte motor, en 1994, un sujeto llamado Ayrton Senna, pues se estrelló en su coche contra una barrera de protección a una velocidad que superaban los 250 kilómetros por hora. Desgraciadamente, pues no sobrevivió a ese impacto. Mucho de las piezas del vehículo, pues literal, se incrustaron en su cuerpo y no tuvo mayor protección como la que se tiene actualmente. En 2020 sucedió un accidente también de la misma magnitud, en este caso a un personaje que se le conoce, bueno, se llama Román Grosjean, que impactó su vehículo también a más de 200 kilómetros por hora sobre una barrera de contención. Y ahí mismo, debido a ese impacto, se ocasionó una ligera explosión. Entonces el carro comenzó a incendiarse, pero ante la preocupación de todos, él pudo salir caminando por su propio pie del vehículo y salvarse. Pero muchos dirán, pues, ¿qué es lo que cambió de 1994 al 2020? Pues la seguridad y el uso de materiales novedosos. Por ejemplo, se utilizó, una de las principales piezas fue el Halo, que es este dispositivo protector,
que evitó que, o más bien que ayudó a penetrar la barrera de protección. Entonces, el impacto no se vio reflejado ni directamente en el vehículo ni hacia al conductor. Entonces, ¿qué características tiene este halo? Pues está hecho de titanio grado 5, es una matriz metálica alfa beta puro estabilizado con aluminio y vanadio. Pesa tan solo 7 kilos, pero puede soportar el peso de hasta 12 toneladas, el equivalente a un elefante africano o un camión double decker como los que existen en Londres. ¿Qué características mecánicas tiene este halo? Pues una resistencia al impacto muy grande, es decir, impacto de hasta 53 G, o equivalentes objetos viajando a una velocidad de 254 kilómetros por hora. También fue crucial el material del contenedor de combustible. ¿Por qué? Porque a pesar de que hubo una ligera explosión, esta explosión por la cantidad de combustible que tenía este contenedor, dado que el accidente sucedió técnicamente en las primeras vueltas de la carrera, tenía estaba lleno. Entonces, la explosión interna en el contenedor lo absorbió todo este contenedor, y este contenedor está hecho de tejidos Kevlar reforzados. Es una goma resistente a disparos de bala, es fuerte y flexible. Como características mecánicas, tiene una alta tenacidad, es decir, de 8.9 kilonewtons, resistencia a la rasgadura de 1.6 kilonewtons y una fuerza de perforación alta de hasta 1.78 kilonewtons. Si este material no hubiese sido incorporado en este contenedor, las circunstancias hubieran sido distintas. La carrocería del piloto también está diseñada. La cápsula del piloto en sí está diseñada en titanio grado 5, del mismo material que el halo, y es prácticamente indestructible. Pero la estructura, es decir, la otra parte del vehículo, como son esta parte de los alerones, la trompa o esta parte de los alerones y otras partes esenciales en el carro, están hechos de una matriz polimérica reforzada con fibras. Las fibras son Cylon, es un polímero sintético que se refuerza con fibras de carbono. Es 10 veces más resiliente que el acero, es decir, puede guardar la energía 10 veces mayor que guardar y disiparlo que el acero. Y un hilo de Cylon puede soportar hasta 450 kilogramos. Entonces es un material muy resistente. Y el traje que llevaba el conductor es de un material que se le conoce como Nomex. Es una fibra de metaramida reforzada. La cualidad de este Nomex es que resiste al calor. Es muy peculiar este criterio, dado que si uno utiliza un material de un polímero, cuando este polímero cuando se empieza a elevar la temperatura, este polímero se empieza a fundir y técnicamente podría quedar pegado a nuestro cuerpo. Entonces, este traje protector es de fibra aramida reforzado, resiste al calor, las llamas y a la radiación, y no se funde tan fácilmente como los otros polímeros, y puede soportar hasta 800 grados centígrados por 30 segundos. Estos 30 segundos fueron vital para que este personaje pudiese salir ileso. Lo único que la mayor lesión que tuvo fue que tuvo quemaduras de primero y hasta segundo grado solamente en sus manos. Y por último están los elementos claves, como el casco protector, que está hecho de una fibra de carbono, bueno, reforzados con fibras Kevlar y placas de silón. Por ejemplo, si le cae un objeto de 10 kilogramos a 5 metros de altura, no le pasa absolutamente nada. Y también una de las pruebas a las que se somete este casco es disparar un disco de acero de 225 gramos a 250 kilómetros por hora contra el casco.
Esta imagen que se encuentra aquí es del casco de un personaje que se llama Felipe Massa, que en una carrera el acto que estaba delante de él salió disparado una suspensión metálica a 200 kilómetros por hora y se impactó contra el casco. Si el casco no hubiera estado presente, pues literalmente el personaje no lo hubiera contado. A pesar de ello y de toda la protección del casco, el objeto disparado a tal velocidad le ocasionó fracturas en el rostro. Y en este caso también debe pasar las pruebas de pasarlo por una llama a 790 grados centígrados sin que pueda incendiarse o derretirse. El último es el collarín de protección. Este collarín de protección es el que te evita de que por la reducción abrupta de impacto, digo de velocidad, por el impacto contra una pared o en este caso una valla de contención, pues el personaje no se dislocara o desnucara. Entonces, este collarín de protección está hecho de un material de fibras de carbono y solo pesa de 500 a 600 gramos. Y pues me gustó acabar con digamos, relacionar este tema de materiales compuestos con un tema de aplicación. Y con eso concluimos el tema 10.